Un cordial saludo y muchas bendiciones de Dios para cada uno de ustedes junto a sus familias en esta nueva mañana que Dios nos regala. Hoy es un día especial, un día para prepararnos desde bien temprano y poder asistir al lugar de reunión donde usted se congregue. Tener ese tiempo para ir en familia a orar, a adorar, a rendir alabanza y tributos a ese Dios precioso y maravilloso que en su infinita misericordia nos sustenta cada día. Quiero compartir con ustedes uno de mis versículos. A mí en lo personal siempre me ha parecido de las cosas poéticas y hermosas de la Biblia. Está en el libro de Sofonías, capítulo 3, en el versículo, voy a leer desde el 14, centrado en el versículo 17, pero para tener pues un mejor contexto, desde el versículo 14. Y dice la palabra de Dios allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Les decía, es el versículo 17 en el que quisiera como compartir, pero para tener un mejor contexto a quién Dios le daba esta palabra, leímos desde el verso 14 para que pudiéramos tener un poco más de amplitud a la hora de hablar de esta palabra. Bueno, esta palabra se la da Dios al profeta Sofonía, uno de los profetas menores que uno encuentra en la palabra de Dios. Sofonía fue un hombre que descendía del rey Ezequías, un hombre al que Dios le habló de alguna manera, no solamente desde lo profético, sino desde lo poético, algo muy parecido a lo que pasa también en algunos salmos y a lo que pasa también en varios libros de la Biblia, que son considerados poéticos, libros poéticos, ¿verdad? Pero no porque sean de pronto históricos o poéticos o proféticos o cartas o epístolas dejan de tener o van a tener más o menor relevancia, ¿no? Simplemente habla desde el mensaje, desde el lenguaje en el que Dios le enviaba el mensaje al pueblo de Israel. En el caso de Sofonías, más o menos 640 años antes de Cristo, en el reinado de Josías en Judá, este mensaje llega al pueblo de Israel. Es un mensaje de restauración, es un mensaje de esperanza, es un mensaje en el que Dios le dice al pueblo de Israel que a pesar de todo, de pronto esos momentos difíciles que habían vivido, la lejanía de Dios, del corazón de ellos, pero cuando se volvieron a Dios, Dios se regocija y Dios empieza a hablar en un contexto poético y maravilloso en el que nos dice que hay una celebración. Dios celebra por el pueblo de Israel. Y entonces se le dice desde el versículo 17, Jehová está en medio de ti. Y miren que cuando la palabra de Sofonías nos dice que Dios está en medio de nosotros, porque esta es una palabra que si bien fue cierta, fue escrita
inspirada al profeta Sofonías para el pueblo de Israel en aquellos tiempos, es una palabra que aplica a nuestras vidas hoy por hoy. Y entonces nos dice que Dios está en medio de nosotros. Yo siempre he pensado que cuando uno va a tener su tiempo con Dios, uno lo primero que tiene que tener es la disposición, porque no es solamente lo que uno va a dar, sino también lo que va a recibir. La disposición es lo que yo dispongo para darle a Dios, pero esa misma disposición se apresta para que Dios, para yo recibir lo que Dios tiene para mí. Es una arma de doble filo, por decirlo de esta manera. Y cuando nos habla que Dios se goza sobre ti, empieza a hablarnos de esa manera como cuando usted y yo llegamos a la presencia de Dios con un corazón dispuesto y Dios empieza a mover su presencia en medio de nosotros. Dios es un Dios que, como dice su palabra, nos anhela celosamente a través de su Espíritu Santo. Pero cuando se refiere a esta palabra, está hablando de una cercanía, de una relación íntima, de de una familiaridad que no se puede ver o no se puede percibir en cualquier lugar o en cualquier persona, ya, sino que cuando el pueblo de Israel se vuelve a Dios, él dice en el versículo 16 que en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, no se debilitarán tus manos. Ya después de que el pueblo había estado en una situación bastante particular, porque el pueblo de Israel, por naturaleza, dice la Biblia, que es un pueblo de corazón duro. Pero cada vez que se volvía a Dios, Dios tenía algo especial para ellos. Y entonces Dios le dice que después que el pueblo se vuelve a Él, después que el pueblo regresa a la presencia de Dios, no solamente Dios se regocija en ellos, sino que le asegura que Él salvará y se gozará en ellos, se gozará sobre ellos. Es decir, no solamente Dios les estaba regocijado de que volvieran a Él, sino que además les dijo que se iba a mover en medio de ellos, pero además les reitera que Él es el que salva, que Él tiene el poder salvador sobre ellos en esa liberación, no solamente una liberación física, porque recordemos que en este caso el pueblo de Israel no solamente hablábamos de liberaciones físicas, sino también espirituales, pero sobre todo Israel caía cautivo con mucha frecuencia en comparación de pronto con otros pueblos, y Dios siempre estaba allí para sacarlo y librarlo del enemigo, pero también para darle redención y restauración. Pero dice la palabra que se gozará sobre ti, es decir, habrá un gozo de Dios en tu vida, habrá un gozo de Dios en mi vida cuando nosotros nos volvemos a Él, cuando nosotros reconocemos su grandeza. Y en Lucas 15:10 nos habla que hay gozo delante de los ángeles por cada pecador que se arrepiente, ¿verdad? Entonces, en Isaías 65:5 dice que es como el esposo se regocija por la esposa, así se regocija Jehová por ti. O sea, es una alegría inmensa. Cuando nosotros leemos la parábola del hijo pródigo, de alguna manera, aunque no tiene un contexto inclusivo de pronto en esta parte, pero lo traigo a colación en el sentido que dice que cuando el padre lo vio de lejos, nadie más lo reconoció el padre. Y él dijo que ese que venía ya era su hijo y mandó automáticamente que prepararan anillo, que prepararan ropa, que lo bañaran, que lo vistieran, que prepararan una fiesta, que hicieran lo mejor, que organizaran algo maravilloso. Y dice que el padre se regocijaba e invitó a regocijarse por el regreso del hijo.
Es más o menos lo mismo que pasa cuando nosotros regresamos a Dios. Y regresar a Dios no precisamente tiene que ser porque nos hemos apartado, no, sino cuando nosotros de pronto en esa vida íntima, en esa relación con Dios, en esa eh, esa vida interior que Dios conoce, que dice la palabra, que Él conoce las intenciones del corazón de nosotros. Y cuando Dios ve la intención de nuestro corazón, que es una intención de adoración, que es una intención de alabanza, que es una intención de inquirir en su templo, de adorarlo, de exaltarlo, de reconocerlo como Señor y Salvador, Él se goza en nosotros, Él calla de amor, es decir, es como cuando Él guarda silencio para escucharnos a nosotros. Él se queda en un silencio para escuchar y para gozarse con lo que nosotros decimos. Para Él celebrar, Él permanece en silencio y no recuerda nuestros pecados, pero sí nos brinda su amoroso amor. Dice que callará de amor y se regocijará sobre ti con cántico. O sea, cuando usted y yo nos volvemos a Dios y cantamos y adoramos y la intención de nuestro corazón es íntegra, Dios se regocija con nosotros. Dios hace una fiesta con nosotros. Ahora imagínese mañana que usted vaya al servicio de, no sé cuál es el servicio que usted tenga mañana lunes o de pronto el viernes, pero hoy vamos al servicio dominical y que usted y yo vayamos con la disposición del corazón y con una intención íntegra de decirle, hoy vine a traerte una ofrenda especial y la ofrenda soy yo. No tengo plata ni tampoco tengo oro, Señor, pero vengo a traerte mi vida. Vengo a decirte con mi alma que tú eres el dueño de mi vida, que yo vine a adorarte, que yo vine a exaltarte, que yo vine a cantarte, que yo vine a dedicarte este tiempo exclusivamente a ti. Usted se imagina la forma como Dios se regocija, y si se regocija con uno, imagínese con tantos, con 2, con 3, con 10, con 50, con 100, con 300, con 1000, con 3000, con la cantidad de personas que hay en el lugar de reunión. Hay congregaciones que son relativamente pequeñas y de pronto tienen un grupo de 8, de 10, de 15. Pero también hay grupos que son grandes. Y Dios no pregunta por los grupos si son grandes o pequeños. Él mira la disposición del corazón. ¿Y por qué traigo y comparto este mensaje en esta mañana? Porque necesitamos entender de que cuando vamos al lugar de reunión, vamos a adorarlo a Él. Vamos a expresarle a Él que Él es el Dios del universo, que Él es el Todopoderoso, que nosotros sin Él no podemos vivir, que como dijo Isaías 65, 19, me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios se regocija en nosotros, Dios se regocija con nosotros, Dios se goza. En Zacarías 2:10 dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer a los servicios dominicales, a los servicios, a los diferentes, pues cada iglesia tiene un nombre para el servicio. Hay servicios dominicales, hay servicios de mujeres, de jóvenes, de caballeros, independiente al nombre. Cuando nosotros vamos al servicio, vamos a prepararnos para ese tiempo, cuando vayamos o partamos de esta tierra, vayamos a regocijarnos continuamente con nuestro Dios. Y dice Zacarías 2:10, que canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí yo vengo. Nosotros no estamos solos, por eso es importante que nosotros cada vez que vayamos a la iglesia tengamos esa disposición íntegra del alma. Y a veces de pronto nos sentimos un poquito, ya sea cansados, un poco molestos de salud, de pronto un tantito desanimados, cuestiones propias de la naturaleza humana,
pero que las tenemos que contrarrestar. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Señor? Hoy me siento de esta manera, pero te pido que me ayudes porque yo quiero ir a adorarte. Y les aseguro que Dios hace lo propio en nuestras vidas. Dios nos da esa fuerza, nos da esa actitud renovada para nosotros llegar delante de Él y poder adorarle. Cuando nosotros entendemos la manera como Dios con ternura nos dice que se goza con nosotros. Imagínese usted una mamá. Yo me acuerdo la primera vez que mi niña cantó una adoración. Bueno, estábamos aquí, celebrábamos el cumpleaños de uno de nosotros, no recuerdo precisamente de quién, pero bueno, llegaron muchos amigos a visitarnos y colocaron, pues nosotros no somos muy bulleros, la verdad, en el sentido de colocar música con volumen alto, no lo hacemos. Entonces, pero los muchachos sí armaron uno de esos baffles que ya se usa hoy en día, que viene con la memoria y todo, y colocaron una música en un tono bajito que uno podía hablar, pero también escuchar suave la música. Y de pronto, bueno, entonces uno de ellos para cantar el feliz cumpleaños también colocó el micrófono y se terminó el tema de la cantada del Happy Birthday y todo esto, y cuando vemos es a la niña que coge el micrófono y empieza a cantar una adoración. Yo les digo que para mí ese fue de los días preciosos, verla a ella que todavía no podía o no vocalizaba las palabras. Pero verla a ella adorando y con los ojitos cerrados y hacía las manitos así y adoraba a Dios. Y yo me sentía, yo decía, Dios mío, esto es maravilloso, este es el mejor regalo de cumpleaños que podemos recibir hoy, de verla a ella adorando a Dios. Y yo siento que así seguramente se puede poner Papito Dios cuando nosotros le adoramos con el corazón dispuesto, cuando vamos al servicio o cuando oramos en casa o en nuestra oración de la madrugada o nuestra oración de la tarde. Pues yo no sé, cada persona tiene su forma o su tiempo, dependiendo también. Muchas personas, por ejemplo, oran en la madrugada y les es muy difícil tener una oración en la tarde porque tienen que cumplir unos horarios fijos en la oficina, entonces se les dificulta, ¿verdad? Pero imagínese usted cada vez que nosotros nos acercamos a la presencia de Dios con esa disposición y con la intención íntegra de adorar a Dios. ¿Cómo se pone Dios cuando nosotros vamos delante de Él? Entonces es necesario que tengamos presente que Cristo vive en nosotros y que cuando vamos al templo o al lugar de reunión o a la iglesia, como usted le llame, Él está en nosotros. Y Él recibe lo que nosotros con gratitud, con amor le demos. Tenemos que tener en cuenta que Dios no rechaza nuestra adoración, que nosotros vamos a ese lugar de reunión y Dios va a ser tierno a la hora de recibir nuestra adoración. Por eso es importante que lo hagamos con la mayor actitud, que lo hagamos como lo mejor que le podamos brindar a Dios, porque es en medio de todo eso, como dice Sofonías 3:17, que nosotros vamos a encontrar la presencia de Dios, pero también Él nos abraza. Aquí dice que Él nos salva, nos abraza, se regocija con nosotros. Dice que llora y que ríe de felicidad Dios cuando nos ve a nosotros ofreciéndole nuestro tiempo con excelencia, con gratitud, pero también canta o también nos hace recordar que nuestro cántico es una forma de prepararnos para una adoración eterna, para cánticos que alaban y glorifican a Dios. Entonces es una promesa para todos nosotros de que en la medida que nosotros nos acerquemos a Dios, siempre vamos a tener la presencia de Dios allí a flor de piel. Vamos a tener a Dios escuchándonos, vamos a tener a Dios atendiéndonos, vamos a tener a Dios regocijados con nosotros, vamos a tener a Dios
de una manera maravillosa, atendiendo no solamente nuestra adoración y nuestra oración, sino también nuestro cántico, ¿verdad? Cada persona tiene de pronto su favoritismo, vamos a utilizar esa palabra. Yo, por ejemplo, me gozo mucho en la adoración. Yo soy feliz adorando. Sí me gustan las alabanzas y los himnos, pero de pronto si me pusieran a mí, me dijeran, bueno, escoge el orden en que tú lo harías, yo diría, bueno, yo primero la adoración y después los himnos. Siempre, bueno, desde que empecé a conocer como el tema de Dios del lado evangélico, lo primero que escuchaba eran los himnos. Entonces creo que tienen como una marca especial, al menos en mi vida, de escuchar himnos. Me parece algo precioso. Y además de eso, me permite evocar tiempos en los que vi la gloria de Dios desde la inocencia, en el sentido de que yo no era cristiana evangélica, pero oraba al Dios de los evangélicos porque pues no me era permitido orar, sí, al tener yo una directriz religiosa diferente. Pero cuando tenía una dificultad, yo decía, voy a ir a orar al Dios de los evangélicos. Y entonces yo oraba al Dios de los evangélicos y yo veía la gloria de Dios. Y yo decía, el Dios de los evangélicos verdaderamente responde. Entonces me permite evocar esos tiempos de gratitud, porque son mera gratitud, de reconocer, de saber que no había aceptado a Cristo en mi corazón, ni lo había reconocido como Señor y Salvador, pero aún a pesar de eso, ya Él tenía misericordia de mí. Pues cuando conozco de Cristo y empiezo también a estudiar la palabra y el Espíritu Santo me empieza a enseñar, me doy cuenta que yo soy un milagro de Dios, que yo soy esa parte que Dios quiso hacer en la humanidad. Entonces digo, sí, ahora lo entiendo mejor, pero en ese momento cuando no leía la Biblia, cuando no era cristiana evangélica, pero yo le oraba al Dios de los evangélicos y entonces yo veía las cosas, lo que yo le pedía a Dios, entonces yo decía, ese Dios es bueno, ese Dios es grande. Entonces yo me regocijo, me gozo mucho en el tiempo de adoración, me canto himnos, yo soy feliz cantando himnos, no tengo la mejor modulación ni la voz más armónica del mundo, pero yo canto y le digo, yo sé que tú me estás escuchando. Y cuando voy a la iglesia o al lugar de reunión también procuro llevar mi ofrenda de adoración, una ofrenda mecida para Dios, una ofrenda de adoración, de alabanza, de exaltación, porque tengo muchísimas razones para exaltar a Dios, para glorificarlo, como pues también han habido días en que a raíz de pronto de una dificultad en mi garganta, me quedo allí sin poder de pronto levantar mucho la voz, porque al ratico pues me quedo sin voz. Me pongo totalmente disfónica, entonces hay momentos en que también, pero normalmente yo prefiero levantar mi voz y exaltar a Cristo con todo el alma, con todo mi ser, porque Él ha hecho todo por mí, Él ha hecho todo por mi familia y yo tengo todas las razones para exaltar y agradecer su nombre. Quiero invitarles a que hoy vayamos al servicio dominical con la mayor intención, con la mejor disposición, con una intención íntegra, no por ir a llenar el espacio, ni porque hace 8 días que no va o porque no tengo nada que hacer. Aun si así fuera, dígale Dios, mira que yo no quiero ir o yo quiero ir porque es que ya hace 15 días que no voy, pero yo quisiera vivir una experiencia en tu presencia, yo quisiera que tú tocaras mi vida, yo no quiero entrar al lugar de congregación y salir del mismo tal como entré, yo quiero entrar y salir diferente.
Yo quiero sentir el gozo de tu salvación en mi vida. Yo quiero sentir que tú me llenes, que tú me hables, que la palabra, Señor, yo la pueda recibir en exhortación, en edificación, pero también en consolación. Que esa palabra cada día me lime, me quite las asperezas y me permita crecer a la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Yo les invito a que lo hagamos y bueno, espero que cada uno de ustedes tenga un servicio dominical maravilloso y un tiempo de adoración, de oración, de palabra que transforme nuestras vidas en los lugares donde nos congregamos. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy es un día, Señor, precioso, porque hoy tú sabes que en un porcentaje mayoritario los domingos los dedicamos a ti. No diciendo con esto de que los otros días de la semana no lo hagamos, pero conoces que es el día en el que mayor tiempo sacamos para congregarnos, para disponernos, Señor, a adorar, a escuchar tu palabra, a servirte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tu amor y tu bondad, tu misericordia nos han sostenido, porque en el transcurso de esta semana hemos visto tu gloria, hemos visto tu poder, hemos visto tu gracia, Señor. Y en este día, cuando finaliza la semana y damos inicio, Señor, a la nueva semana, tenemos, Señor, un espacio para reunirnos, Señor, juntos con nuestros hermanos, en armonía, para alabarte, para bendecirte, para regocijarnos en ti, como dice Sofonías 3:17, para gozarnos en tu presencia, Señor, para levantar nuestras manos, Señor, sin ira y sin contienda, para levantar nuestra voz de cuello, Señor, y poderte exaltar. Dios mío, para poderte decir cuán hermoso eres tú, cuán precioso eres tú, cuánto te anhela nuestra alma, Señor, pero también regocijarnos y reconocer que de ti está llena la tierra, que tu misericordia es nueva cada mañana, que nosotros necesitamos de tu presencia, de tu poder. Padre, que no hay una pizca, no hay una sola pizca de nuestra existencia que no te necesite, que no te anhele, que no te busque, Señor, porque eres tú, Dios mío, la razón de nuestra vida. Eres tú, Señor, quien influyes en nosotros, porque ya no vivimos nosotros, ahora tú vives en nuestras vidas. Y nosotros, Señor, queremos buscarte con un corazón contrito y humillado. Queremos buscarte con un corazón dispuesto. Queremos buscarte, Señor, llegar al lugar de reunión y poder adorarte, poder levantar nuestras manos, poder llegar temprano, poder suplicar que la atmósfera de tu Espíritu Santo, que la Shekinah tuya, Señor, se establezca en cada lugar de reunión, que cada familia, Señor, la que ya profesa tu nombre y aquellas que van por primera, por segunda vez, Señor, puedan, Dios mío, llegar a tus pies, que tú les convenzas de pecado, de justicia, de juicio, Padre mío, que seas tú, Señor, convenciendo cada vida, pero también, Señor, que sea un tiempo en el que podamos recibir restauración, renovación, donde podamos ser inspirados, oh Padre Celestial, a través de tu Espíritu Santo, para tener una semana llena de victoria, una semana de búsqueda de tu presencia, una semana, Señor, en la intimidad contigo, una semana, Señor, en la que podamos decirte, Señor, heme aquí, Padre, aquí estoy yo, Señor, en la que podamos doblar nuestra rodilla, en el tiempo, Señor, que tú nos lo permitas, o en el tiempo, Señor, que dispongamos, que no importa si son 5 minutos o si son 5 horas, pero que sea con el corazón dispuesto y que podamos orar delante de ti, que podamos, Señor, tocar el borde de tu manto, pero que también tu amor, tu misericordia, tu paz, tu perdón, Señor, tu salvación, Dios mío, se derrame y corra no solo sobre nuestras vidas y nuestra familia, sino sobre los amigos, conocidos, vecinos, sobre aquellas personas, Señor, que necesitan cada día más de ti.
todos te necesitamos, papito hermoso. Conoces la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones, pero también conoces a aquellos, Señor, que aún no te conocen. Aquellos, Señor, que aún no han sentido el amor y la paz que inunda, Señor, el ser humano cuando te aceptamos, Dios mío, en el alma, en el corazón, cuando te confesamos como el único Salvador de nuestras vidas. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora, oh Espíritu Santo de Dios, que tú prepares desde ya, Dios mío, los instrumentos, los adoradores, que tú prepares desde ya el lugar de reunión, que tú prepares a los servidores, a los sugieres, que tú prepares a los pastores, que tú prepares, Señor, a cada persona, Dios mío, que sirve, Señor, de una u otra manera, en cada lugar donde se alaba, honra y glorifica tu nombre. Dios mío, que este sea un domingo de victoria, un domingo poderoso en tu palabra. Señor, que seas tú, Señor, derramando de tu gloria salvadora, derramando de tu gloria sanadora, derramando de tu poder, Dios mío, redentor, sanador, restaurador, en cada vida, en cada corazón, que seas tú levantando a la iglesia, que seas tú limpiando a la iglesia, que seas tú restaurando la iglesia, que seas tú, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, limpiándonos, santificándonos, como dice tu palabra, santificaos por completo. Ayúdanos, Señor, a estar santificados. Ayúdanos a presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, el cual tú jamás desprecias, Padre mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios amado, te pedimos que en cada lugar, espacio, Señor, en cada pedacito donde se alabe tu nombre, sobre la faz de la tierra, en cada lugar donde a esta hora, Señor, ya están adorando tu nombre, te pido, Padre, que seas tú derramando tu poder. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú llenando cada lugar, que seas tú fluyendo de una manera poderosa, que seas tú derramando de tu presencia, que seas tú entregando los dones, que seas tú brillando cada don, que seas tú utilizando, Dios mío, cada uno de los dones en la iglesia, pero que también seas tú, Señor, floreciendo cada ministerio, que seas tú derramando de una unción fresca y poderosa, Señor, sobre la iglesia de Cristo en la tierra, que en cada lugar donde se invoque tu nombre, la Shekinah tuya, oh Jehová de los ejércitos, caiga de manera poderosa, de manera transformadora, de manera restauradora. Padre, que tú endereces las rodillas endebles, que tú le des fuerzas al que no tiene ninguna. Padre, que tú seas rompiendo toda cadena de opresión, que seas tú quitando, Señor, todo letargo espiritual, todo sueño, toda pereza, que seas tú levantándote, Padre mío, en el nombre de Jesús y peleando, Dios mío, por cada persona que se congrega. Quita todo sueño, quita toda distracción, quita, Padre mío, Dios santo, todo aquello, Señor, que impida, Señor, en lo físico, en lo mental, en lo intelectual, Dios mío, que aquello que impida que la palabra, Señor, sea atendida, Dios mío, Señor amado, y recibida con el propósito que tu Espíritu Santo la trae a través de nuestros pastores. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego que seas tú glorificándote de manera poderosa, que seas tú, Señor, con esa palabra, con espada, Dios, como espada de doble filo, Señor, que penetres hasta los tuétanos del alma, que discierna, Señor, en nosotros los pensamientos, que nos transforme, Dios mío, una palabra, Señor, que nos sane el alma, el espíritu, el cuerpo, la mente, los pensamientos, las emociones, una palabra, Señor, que nos ayude, Dios mío, a mirarte a ti, Señor, con mayor amor, con mayor dedicación, pero también, Señor, una palabra, Dios mío, que nos inspire a buscarte cada día más, porque tu palabra nos dice, Señor, buscad el reino de los cielos y su justicia. Padre, tu palabra nos dice que los días que se avecinan son difíciles, Señor, Padre, y que solo los valientes pueden arrebatar ese reino. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra,
palabra. Ayúdanos, Señor, a ser vallados. Ayúdanos, Señor, a estar en la brecha. Ayúdanos, Señor, a levantarnos como protectores del muro. Ayúdanos, Señor, a ser vallados, Dios mío, no solamente, Señor, en el ámbito espiritual, sino en los lugares de congregación donde nos has colocado. Que seas tú levantando hombres y mujeres poderosos en oración. Que seas tú levantando, Dios mío, columnas de oración, oh Dios, poderosas en Cristo, Dios mío, para destrucción de fortaleza. Que seas tú, Señor amado, glorificándote. Dios mío, que seas tú derramando de tu gloria. Que seas tú derramando de tu poder. Que seas tú derramando de una unción fresca de tu presencia. Que la unción pudra los yugos. Que la oración, Dios mío, quebrante, Señor, los cerrojos. Que la oración y la adoración, Dios mío, traiga libertad. Y que la libertad con que Cristo nos ha libertado, Dios mío, nos permita ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Padre, pero que esa misma libertad nos lleve a buscarte cada día más. Que esa misma libertad nos lleve cada día a aprender más de tu palabra. A ser más aceptos, Señor, a tu palabra. A ser más receptivos a ti, Espíritu Santo. A ser, Dios mío, y a estar dispuestos a que tú, Señor, instruyas nuestro espíritu a través de tu Espíritu Santo. Que tú nos reveles la palabra escrita. Que tú, Señor, nos transformes a la medida del varón perfecto que es Cristo. Que tú, Señor, nos ayudes a crecer, Dios mío, no de manera malformada, Señor, sino de una manera integral. Que podamos crecer en la palabra, que podamos crecer en obediencia, que podamos crecer, Señor, espiritual, que podamos crecer en conocimiento, que podamos crecer, oh Dios, en obediencia a ti, Señor, Dios mío, cumpliendo tus preceptos para la gloria y honra de tu nombre. Bendito Dios de Israel, gracias te da mi alma en esta hora. Señor, en tus manos colocamos, Dios mío, los diferentes servicios internos de cada congregación. Padre, toma tú los niños, que la palabra compartida a los niños en sus diferentes edades sea una palabra, Señor, que quede bien sembrada, una palabra que germine, una palabra que dé frutos al 100%, porque dice tu palabra, Señor, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tu palabra dice, instruye al niño en mi camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Padre Dios mío, ayúdanos a instruir a nuestros hijos, ayúdanos a instruir a nuestros niños, ayúdanos a instruir a nuestros adolescentes, danos la sabiduría para instruir a nuestros jóvenes. Señor, danos la sabiduría, no para instruirlos solo con palabras, sino también, Señor, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio de vida en Cristo. Oh bendito Dios de Israel, glorifícate. Glorifícate, Dios mío, en la programación de cada iglesia. Glorifícate, Señor, en cada actividad, Dios mío, donde se honre, se glorifique, Dios mío, tu nombre. Padre, Señor, que esta sea una semana de victoria para tu pueblo. Que sea una semana poderosa, Dios mío. Que tú, Señor, en tu amor y en tu misericordia te complazcas en guardar a cada pastor, en guardar a cada misionero, cada profeta, cada maestro, cada evangelista. Padre, que seas tú, Señor, resguardando sus vidas, que seas tú guardándoles, Señor, del pecado, de la tentación, que seas tú guardándoles de toda caída, que seas tú guardándoles, Señor, de todo aquello que no sea tuyo, que seas tú llevándolos a nuevas dimensiones, que seas tú, Señor, amando, elevando su espíritu, Dios mío, Padre, para que su espíritu, Dios mío, tu Espíritu Santo le dé convicción a su espíritu, Señor, de tu obra, le dé convicción, Señor, de tu palabra, y que tu palabra, Señor, sea predicada, Dios mío, de frutos, Señor, dignos de arrepentimiento, de frutos de crecimiento en la iglesia, de frutos, Señor, de avivamiento, de frutos de salvación, de sanidad, de milagros, para la gloria y honra de tu nombre. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú guardes,
guardes a tu iglesia, no solamente a los pastores, misioneros, evangelistas, a maestros, profetas, sino a cada hermano, Señor, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los caballeros, a las damas, Señor, a los bebés, a los que están en gestación, que seas tú guardando a todo, que seas tú guardando a tu iglesia, oh Cristo de la gloria, que seas tú protegiendo cada vida, que seas tú sanando, Dios mío, cada cuerpo, cada mente, cada espíritu, cada alma, Señor, que seas tú obrando poderosamente, que seas tú moviéndote, Señor, que seas tú renovando, Dios mío, el pacto de salvación y victoria en cada uno de nosotros. Padre, que nosotros podamos tener el corazón y la disposición, Dios mío, de tener, Señor, una semana en victoria en Cristo Jesús. Pero dice tu palabra, Señor, que para eso debemos buscarte a ti. Ayúdanos, Señor, aún en medio del cansancio, aún en medio de la cantidad de compromisos que puedan haber en la semana. Ayúdanos, Señor, a tener el tiempo para ti. Ayúdanos, Señor, a tener el espacio para ti. Ayúdanos, Señor, aún en medio del trabajo poder invocar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a poder adorarte, así no sea de manera audible, pero que nuestro espíritu, Señor, permanezca conectado con tu Espíritu Santo y que podamos estar allí, Señor, recibiendo, dando y recibiendo, Señor, dándote gloria, dándote alabanza, dándote adoración y recibiendo de tu palabra, recibiendo tu bendición, recibiendo tu dirección, recibiendo, Dios mío, tu presencia, Señor. Dios mío, siendo, Padre amado, moldeados, Señor, moldeados a ti, Señor, a tu carácter, que sea el carácter tuyo, oh Cristo, en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Padre mío, Dios mío, te pedimos, Señor, una semana bajo tu protección, bajo tu cuidado, una semana, Señor, bajo la guía de tu Espíritu Santo, una escuela dominical en todos los lugares, una escuela dominical gloriosa, un tiempo de adoración, de alabanza glorioso, una palabra transformadora, redentora, una palabra, Señor, que transforme, Dios mío, una palabra, Señor, Padre Dios mío, que extienda, Señor, lazos de amor y de vida eterna. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos, Señor, esta semana en tus manos. Toda represalia del enemigo, todo contraataque del enemigo, lo llevamos cautivo a la cruz de Cristo y declaramos que somos victoriosos en Cristo, que nuestra victoria es en Cristo Jesús, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que vivimos en victoria en Cristo Jesús. Padre, lo creemos, lo confesamos, lo afirmamos, Dios mío, para el que cree todo es posible, y lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo lo recibiremos, y creemos y te pedimos, Señor, una semana de victoria, una semana bajo tu protección, bajo tu gloria, donde tu Espíritu Santo nos muestre el camino por el que debemos andar, que tu Espíritu Santo nos guíes por caminos de bien y de justicia. Padre, en el nombre de Jesús, que seamos revestidos con la armadura de Dios, nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo, y como dice tu palabra, el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros, nos proteja, nos defienda en el nombre de Jesús. Colocamos esta semana en tus manos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Y ponemos esta semana y declaramos semana de victoria en Cristo Jesús. Declaramos que Dios está en medio de nosotros, que Él se regocija como todopoderoso y Él es nuestra salvación. Hay un texto también que nos enseña, dice que Él nos ha vestido con vestiduras de salvación por amor de su nombre. Vamos a gozarnos, vamos a regocijarnos aún en medio de las dificultades. Vamos a creer que aquel que empezó en nosotros la buena obra
Él mismo la va a perfeccionar, Él mismo la va a culminar, porque dice Él en su palabra que no nos dejará hasta que no haya cumplido en nosotros su propósito. Y el propósito de Dios, dice la Biblia, que son propósitos de bien y no de mal para darnos el bien que esperamos. El propósito de Dios no es solo vida eterna, el propósito de Dios también es un bienestar, pero el propósito máximo, el propósito por el que Cristo murió en la cruz, por el que fue crucificado, sepultado y resucitó al tercer día, es por nuestra salvación, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Por eso quiero invitarles, reiterarles, vayamos hoy a la escuela dominical con un corazón dispuesto, con la mayor actitud, vocación y disposición para adorarlo a Él, para darle a Él. Si usted tiene para darle adoración, lleve ofrenda de adoración, lleve ofrenda de alabanza, lleve la ofrenda que a usted le nazca en su alma. Pero vayamos hoy a la presencia de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos mañana. Que Dios nos regale una semana preciosa en su nombre y que Él sea siempre nuestra victoria, que Él se goce en medio de nosotros, que Él calle de alegría, calle de amor y se regocije en tu vida, en tu familia. Y recuerda, nada es imposible para Dios. Cristo murió, resucitó y viene pronto. Tenemos que estar preparados porque Él nos ha llamado a ser vallados, nos ha llamado a ser guardianes del muro, nos está llamando a levantarnos porque Él quiere un pueblo para un gran avivamiento. Muchas bendiciones para todos.